Buenas noches, compañeros del Laboratorio de Ingeniería Electrónica, práctica número 7, que es el regulador de voltaje en serie. Mi matrícula es 1768176, con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo, la hora M2, brigada número 611, para fecha de entrega del día 13 de noviembre del 2021. Muy bien. Como ya lo mencioné anteriormente, compañeros, vamos a ver la práctica de regulador de voltaje en serie. Algunos de los objetivos de esta práctica es diseñar un regulador de voltaje en serie ajustable, comprobar el funcionamiento del regulador, medir la resistencia de salida del regulador, medir el porciento de regulación en línea, comprobar el funcionamiento del circuito de protección contra el circuito. ¿Cuál es el listado de material y el equipo que vamos a utilizar, compañeros? Bueno, vamos a utilizar una resistencia de 330 ohms, una resistencia de 220 ohms, una resistencia de 150 ohms, una resistencia de 100 ohms, un multímetro digital, una fuente de alimentación, una JFET2N5951, un amplificador operacional UA741, un diodo Zener de 5.2 volts, una microcomputadora 386, un multímetro digital, un capacitor de 0.1 a 50 volts, dos potenciómetros de 10 kilo ohms, una resistencia de 47 ohms, una resistencia de 4.7 kilo ohms, una resistencia de 47 kilo ohms, una resistencia de 1 kilo ohm, una resistencia de 680 kilo ohms y por último una resistencia de 470 ohms. El ejemplo que tenemos aquí, compañeros, es el circuito experimental que vamos a ver para esta práctica, que viene siendo la número 7. Y este es el ejemplo de un regulador de voltaje en serie, pues el cual vamos a estar agregando algunas resistencias, algunos diodos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahorita conforme vayamos viendo la práctica, pues les voy explicando cómo está todo el asunto. Ahora, vamos a ver algunos pasos del procedimiento, compañeros, los cuales primeramente lo que tenemos que hacer es implementar en el circuito regulador una serie de la figura 1, la resistencia de carga es variable, inicia con un valor de 1 kilo ohm, el voltaje de entrada ajustelo a su valor nominal de 20 volts. Ajustar el voltaje de referencia a un valor de 1.2 volts y medir el voltaje de salida del amplificador operacional para checar que no esté saturado. Si sabe que está saturado, mide cerca del voltaje de entrada y de ser así, revise las conexiones, cheque el transistor amplificador operacional y realice nuevamente los pasos 1 y 2. 3. Ajustar el repot para obtener el voltaje de salida mínimo y registrar su valor. Ajustar el repot para obtener el voltaje de salida máximo y registrar su valor, en este caso del voltaje inicial máximo. Estos vienen siendo los primeros 4 puntos, compañeros. Entonces, pues vámonos al circuito. Aquí tenemos una fuente de voltaje, compañeros, que es de 22 volts. Tenemos algunas resistencias que también se encargan de 4.7 ohms, 4.7 kilo ohms, 10 kilo ohms, 4.7 kilo ohms y una resistencia de 10 ohms. También tenemos aquí un diodo, que en este caso es el D2. Tenemos aquí también otra resistencia que es de 10 kilo ohms. Tenemos la parte de la tierra, una fuente de voltaje. También en este caso pues tenemos un multímetro, el cual pues nos va a estar haciendo las mediciones de lo que se requiere en la práctica, ¿verdad? En este caso pues aquí nosotros vamos a tomar el voltaje inicial, y el voltaje inicial tenemos que hacer una división entre 100 pues, para que nos pueda dar los resultados de la siguiente tabla, ¿verdad? Entonces vámonos con hacer las mediciones con el multímetro, compañeros. Permítanme un momento. Muy bien. En lo que estábamos, en este caso, compañeros, el multímetro nos está arrojando que bueno, primeramente tenemos que iniciar la simulación. Ahora sí, bueno, aquí nos está tomando una lectura, compañeros, de 2.980. Se pasó a 602.81 milivolts. El amperaje nos lo está tomando como 63.255 miliamperes. Y en ohms nos está midiendo o nos está arrojando unas lecturas de 60.281 ohms. Entonces esta práctica es un poco más sencilla que las anteriores, que teníamos que agregar pues un osciloscopio, un generador,
Entonces esta es un poco más sencilla porque pues solamente hacemos mediciones con el puro multímetro. El siguiente punto y el último, compañeros, es con el propósito de medir la corriente de cortocircuito, realizar lo siguiente: ajustar la entrada de voltaje a 20 volts, colocar una resistencia de 10 ohms, un watt como carga para crear un cortocircuito y medir la corriente directa mediante el voltaje de corriente directa en la resistencia de carga de 10 ohms con el multímetro digital. Y por último, eliminar el cortocircuito. Observe que el voltaje de salida regresa a su valor normal, compañeros. Entonces, pues aquí ya tenemos nosotros nuestro circuito armado, ya checamos las mediciones. Ahorita lo único que voy a hacer es pues empezar a registrar las lecturas dentro de las tablas, ¿verdad? Para poder así resolver la práctica de, en este caso, la 7. Entonces, esto sería todo, compañeros. Gracias.